El padre Rutilio Grande nació en la villa de El Paisnal, en San Salvador, el 5 de julio de 1928. Inició sus estudios de secundaria en el Seminario Central San José de la Montaña de San Salvador en el año de 1941. Él decía, al evangelio hay que ponerle patas, por decir que el evangelio camine en medio de nosotros. O les decía a las señoras que rezaban, que no fueran unas rezadoras cuetonas, haciendo referencia a un cohete de vara propio de una fiesta patronal, que uno lo revienta y hace el ruido ahí arriba en el cielo, decía el padre Tilo. No, el cristiano tiene que armar el bonche, ahí viene otra palabra salvadoreña, aquí abajo en la tierra. El 5 de septiembre de 1945, Rutilio Grande es aceptado en la Compañía de Jesús, dando inicio a su vida con los jesuitas en el noviciado, en Caracas, Venezuela. Rutilio Grande fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1959 en la ciudad de Oña, España. El padre Rutilio Grande siempre fue una persona firme en su virtud, firme en sus decisiones y muy cercano, un hombre comprometido con el evangelio, yo diría con la enseñanza, que es lo que más recuerdan quienes lo conocieron. Pero el 12 de marzo de 1977, cuando se celebraba la novena en honor a San José, en El Paisnal, el padre Rutilio fue invitado a presidir una de estas Eucaristías. Lo acompañaban Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio Lemus. A las 5:45 de esa tarde, el padre y sus compañeros fueron asesinados a la altura del cantón Los Mangos. Fray Cosme Espesotto nació en Mansué, Italia, el 28 de enero de 1923. El 25 de septiembre de 1935 entró en el Colegio Seráfico de Lonigo, en Vicenza. 4 años después, en 1939, vistió el hábito franciscano en el convento noviciado de San Pancracio de Barbarano. El padre Cosme, se resalta de él su alegría y su cercanía y estar, esto es muy importante, no solamente con el necesitado, con el pobre, con el débil, sino además con aquel que ya ha sido asesinado. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1948 en Venecia. Salió de Génova el 9 de marzo de 1950 con destino a El Salvador. Llegó al puerto de la Unión el 4 de abril. 3 años después tomó posesión de la parroquia de San Juan Nonualco, donde permaneció por 27 años. Sus virtudes, ¿verdad?, están allí. Una persona caritativa, cercano a los niños, alguien que enseñaba a la gente a cultivar también la tierra. Ya en junio de 1980, el asesinato también del padre Cosme dentro del templo de San Juan Nonualco. Primero vinieron ciertas amenazas, ¿verdad?, diciéndole que no se metiera en este o en aquel otro ambiente, y él decía, ¿y por qué? Si yo los he bautizado a los dos grupos, ¿verdad? Un grupo militar no supo entender al padre y lo identificaron como que él colaboraba con el grupo de los opositores, y eso fue lo que le trajo la muerte. Todo podemos llamarlo por hacer como eso disonante hacia los objetivos de quienes estaban gobernando en ese momento. Ambos servidores fueron asesinados en el contexto de la Guerra Civil salvadoreña. Pero, ¿cuál fue la razón de sus martirios? A todo aquel que a los oídos de quienes estaban en el gobierno atentaban contra sus intereses y sus objetivos, y los sacerdotes se encontraron con esto. ¿Y cuál era el motivo o cuál era la marca que les ponían? Que eran comunistas. Entonces todo comunista tenía que ser perseguido. Esto, según los sacerdotes, la Iglesia Católica lo cataloga como odio a la fe. Si hay amenazas, ¿verdad?, precedentes, y luego también un grupo se lo atribuye, porque al final también era una manera como para decir, no sigan por ese camino porque les va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, la iglesia lo que entiende es de que la práctica de fe de esa persona es la que resultó incomprensible para la otra. Y es donde queda claro
que no es algo hacia ellos como personas, sino es la vivencia de su fe la que se vuelve incómoda, y ahí es donde nosotros decimos odio a la fe. Y a pocos días de celebrarse la beatificación de estos sacerdotes ejemplares de la Iglesia Católica, algunos feligreses consultados señalan el mensaje que esto deja para los salvadoreños. La verdad que fortalece bastante la creencia de todos los católicos. Otro beato, o sea, va a fortalecer aún más nuestras creencias. Según la historia es un santo, ¿verdad? Porque él se entregó por los pobres, ¿verdad? Luchó por los pobres, fue un mártir. Tiene un gran valor espiritual porque fueron sacerdotes que se dieron para que trabajaran por los más pobres de los más pobres en nuestro país. Walter Ulloa, TCS Noticias.